Muy buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. A esta hora siguen en realidad las acciones al alza, siguen al alza los mercados y además con un descuento importante en el sentido de que para alcanzar los máximos grabados por la inflación, en realidad todavía podría subirse hasta los 2.700, por ejemplo, el S&P 500. Pero tiempo vamos a tener para echarle un vistazo a esto. Por cierto, y en cuanto a las minoristas y a los movimientos que están teniendo los precios, bueno, pues están teniendo incluso subidas de entre el 2 y el 6,5%. Depende de a quién le preguntes. Sí que es verdad que ya están cayendo por fin los precios en Reino Unido y están con esto contentos, y sí que es verdad también que en Alemania siguen teniendo un problema presupuestario de órdago. Dice Olaf Scholz, entre otras muchas cosas, que el año que viene ya tienen más o menos pergeñado el presupuesto 2024. Dijo lo mismo en 2023 y además del presupuesto de 2023 tiene una sobrecarga espectacular. Pero, si me permiten, a estas horas acaba de terminar de hablar en el Pentágono, nada más y nada menos que en la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Hay ciertas encuestas que dicen que se están cansando, en Ucrania misma, de ciertos mensajes edulcorados por parte del propio Zelensky. La realidad es que ha ido a Estados Unidos y allí, además de con Lloyd Austin, con el secretario de Defensa, con quien ha tenido una comparecencia en el día de hoy, mañana se verá también con Joe Biden. Por cierto, y enseguida voy con eso, que hay avances con algunas de las negociaciones en cuanto al dinero que quiere recibir. Pero si me permiten, antes de ir hasta ese conflicto en Ucrania, permítame detenerme brevemente en el de Gaza. Allí, los ataques de Israel han terminado por remover prácticamente a todos los gazatíes de su región, y los que del norte iban al sur, del sur no podían ir a ningún lado y ya están intentando llegar al paso de Rafah. Ha pasado, por cierto, por allí la ONU y varios observadores internacionales que dicen que la situación es difícil de describir con palabras. Eso ha dicho directamente la ONU. Mientras tanto, dicen desde Israel que ya se ha llegado a un punto de ruptura, a un punto de quiebra en el aspecto militar y que están cerca del final de la campaña en esa zona de la Franja de Gaza. Este es un movimiento, insisto, militar por parte de Israel. Desde el punto de vista más humanitario, se está intentando que pasen los palestinos a través del paso de Rafah como refugiados. Y vamos con algunos problemas que conectan entre sí. Por un lado, la ONU, insisto, hablando de que lo que están viviendo, lo que ven allí y la problemática que hay a la hora de trasladar a heridos o desplazados es espectacular. Y que la idea es además que vayan a través del paso de Rafah hacia Egipto. Y ahí viene el segundo de los muchos problemas que hay allí, pero el segundo en términos de magnitud. Egipto de momento no los quiere, está votando y va a seguir votando hasta mañana martes, donde probablemente al-Sisi, a sus 69 años, encarará su segunda década al frente de Egipto. Será reelegido, digo casi con toda probabilidad. Piensen que en las anteriores elecciones no ha bajado, el apoyo popular al-Sisi en las votaciones no ha bajado del 90%. Ante una tesitura como esta, claro, uno piensa, pero es que no hay oposición. Sí, la oposición en su momento ya le ganó las elecciones. Eran los hermanos musulmanes. Y tras otro golpe de Estado, se volvió a recolocar y mandó a repetir elecciones, pero ya prohibiendo la participación de los hermanos musulmanes, a quienes se considera, por cierto, en Egipto también, como en tantos otros lugares del mundo, y no voy a entrar, insisto, en las valoraciones, grupo terrorista. Pero la realidad política de Egipto es esta. Y no quiere Egipto tener un problema con un sinnúmero, porque no saben ni determinarlo, de desplazados de Gaza que puedan acabar precisamente dentro de su terreno. Y aquí es donde no hay manera. Es un bloque. ¿Cómo salir de una franja de Gaza? En caso de que no estés peleando contra Israel, ¿cómo sales de la franja? Si va a ser a través del paso de Rafah, bien. Si no, lo tienes muy complicado. El resto es Israel. Y en Yemen tampoco encuentran mejor solución. Dice además Israel que la intención es extender el conflicto hacia Líbano y que hay que hablar largo y tendido sobre lo que está ocurriendo en Irán y sobre el régimen iraní. De esta forma, al régimen de los ayatolás o del presidente Raisi, del ayatolá Jamenei o del presidente Raisi, le tilda de esta manera Benjamin Netanyahu, y le advierte a Estados Unidos, le ha dicho directamente Netanyahu a Anthony Blinken, al secretario de Estado norteamericano, que la idea es acabar también con Hezbollah, que ya están en el punto de acabar con Hamas, más allá de lo que sea la realidad, en el sentido de que es verdad que en el terreno y en el aspecto bélico es fácil cuantificar lo que está ocurriendo, pero hasta qué punto de verdad se está acabando con esa organización terrorista
considerada así por Israel, por Occidente, ¿hasta qué punto en realidad se está golpeando de verdad hasta la destrucción y desaparición de Hamás? Eso es difícil, muy difícil de medir. Repetir la operación contra una Hezbollah que no es Hamás, que es un ejército bastante mejor preparado y que le ha ganado 2 guerras, claro, no puede ser sin contar con el apoyo estadounidense, y en eso están, pidiéndolo. Y a la vez dicen, cuidado, porque lo que habría es que hablar del régimen de Irán, porque ahí es donde se sostiene y donde se sustenta económicamente gran parte de lo que ocurre con Hezbollah en Líbano, con los hutíes en Yemen, con las milicias iraquíes, o incluso, que ya es mucho decir y hay demasiadas cosas mezcladas, pero se podría hablar también de cierta financiación a Hamás. Insisto, hay muchas cosas mezcladas, pero lo que considera Israel es que el problema lo tiene allí. Y vamos a ver cómo sale de aquí y cómo limpia todo este asunto, que no parece para nada un asunto fácil, sobre todo si Netanyahu e Israel están dispuestos a que el conflicto no se quede en Gaza, sino que pase a ser un conflicto territorial en toda esa área, porque entonces además va a haber problemas mayores. Y luego está el asunto de si Irán cuenta o no con armas nucleares y hasta qué punto eso se va a escalar también. Al hilo de esto, y mientras Israel le pide ayuda a Estados Unidos, también lo hace Zelensky, ahora vamos con eso. Estados Unidos tiene el frente abierto también en ese apartado de Japón, todo lo que linda con Corea del Norte, donde le abren otro frente en Esequibo con el asunto del petróleo, que además se dedica a sacarlo de allí ExxonMobil, y ahora a ver qué hacemos en esa discusión con Venezuela, que por cierto, Nicolás Maduro se va a ver con el presidente de Guyana el próximo día 14. El 14 pasa muchas cosas, ya se lo digo. Está eso, está el Banco Central Europeo con su decisión de tipos de interés, ahora iremos con este tema. Vladimir Putin también dando el discurso anual y rueda de prensa posterior en la tarde también de Anthony Blinken. Hay muchas cosas. Pero bueno, el caso es que ese 14 se va a reunir en ese nuevo frente que también le tienen abierto a Estados Unidos, Venezuela con Guyana, para hablar de Esequibo. Son tantos los puntos que tiene que hoy China le ha abierto otro en Filipinas. Desde hace semanas China patrulla y realiza ejercicios militares, unas maniobras pues particularmente densas y ofensivas en esta zona del mar meridional. Y digo particularmente densas en tanto que desde la Segunda Guerra Mundial no ocurría que fueran tan cuantiosas y numerosas, tanto en el número de desplazamientos como en el número de maniobras que se realizan en la zona. Al punto han llegado estas maniobras que han llegado a atacar, es verdad, con una serie de cañones de agua, en fin, no está disparando, pero sí, a barcos y buques filipinos, que evidentemente han dado marcha atrás, han ido a puerto y además se han quejado por radio para que el gobierno haga algo. El gobierno de Filipinas, de primera se ha llamado a consultas al embajador de China, tampoco parece que vaya a ir mucho más allá, pero sobre todo está advirtiendo a Estados Unidos, esto está pasando aquí. Y todavía queda Taiwán. Le están abriendo tantos y tantos frentes a Estados Unidos en un año, si me permiten descontar lo que queda de diciembre, que se le antoja electoral a Joe Biden, que es muy, muy complejo el panorama que tiene el presidente demócrata por delante, y además, y esto se lo cuento también ya, se va a enfrentar a un impeachment. Está a esto Joe Biden de ir a juicio político. A esto es a un voto. Desde distintos medios, distintas fuentes que han ido consultando y haciendo encuestas y sondeos con los propios republicanos en la Cámara de Representantes, entre ellos, distintas fuentes, pero digo, a todos les han dicho, al propio McCarthy, en fin, a todos los políticos allí presentes, solo Ken Buck se opone a una votación que está programada en teoría para esta semana para formalizar el impeachment. A finales de esta semana se votará en esa Cámara de Representantes si hay o no que hacerle un juicio político a Joe Biden. Solo se opone, insisto, de momento Ken Buck. Si este voto cambiara, hay algunos que tienen sus reticencias, que no han dicho que van a votar, ahora les explico, pero si Ken Buck cambia de filas, el juicio político sale adelante. Y veríamos, como vimos con Donald Trump, a Joe Biden implicado en un proceso de impeachment. El de Donald Trump ha terminado en tribunales. Sin importar si tiene razón o no, o cuál es la pelea, la realidad es que está judicializado su caso y que tiene hasta 39 cargos a los que hacerle frente. Y en 3 juicios distintos, en 3 jurisdicciones diferentes. Que Joe Biden
se enfrente a un juicio político puede ser también el principio de una larga trama que no solo hable de su hijo Hunter Biden en lo que ya tiene judicializado, como es ese fraude fiscal y algunas otras historias, sino que efectivamente se pondría en marcha una investigación mucho más concienzuda, mucho más sesuda de lo que se ha hecho hasta ahora, sobre la posibilidad de que Joe Biden intermediase para lograr tratos de favor y pagos a su familia. Los líderes del Partido Republicano solo tienen de margen de error 3 votos. Insisto, si el señor Buck cambia, de repente, con que no se abstenga alguien, sale para adelante esa votación de juicio político a Joe Biden. Formalizar la investigación tiene sus pros y sus contras para los propios republicanos. Por un lado, creen que están dándole alas, que le puede servir para victimizar, etcétera, etcétera, y aumentaría, primero, por un lado, la exposición del propio Biden a los medios para hablar de este tema y, sobre todo, cargar contra los republicanos, y por otro, la posibilidad de que Hunter Biden empiece a hablar de secretos en los juicios o incluso en determinadas investigaciones porque no los puede contar tampoco fuera de la propia Cámara y ya habría que ir esperando esos plazos. Pero por otro lado, los republicanos creen que es una forma de conseguir pruebas evidentes y de presionar para que, como ocurriera con Donald Trump, se logre una serie de hilos que permitan hilar un caso judicial fuerte. Y en eso están exactamente en Estados Unidos. Y ahora sí, les decía yo, allí en Estados Unidos, protagonismo para Ucrania. Protagonismo para Volodymyr Zelensky, que mañana se ve con Joe Biden y que hoy se ha visto, acaba de terminar la rueda de prensa con Lloyd Austin, el secretario de Defensa. Dice, y ha dicho allí en esa rueda de prensa Zelensky, que el bloqueo de la ayuda de Estados Unidos a Ucrania, bloqueo que han puesto en marcha los republicanos, es un sueño para Vladimir Putin, con el que el propio Putin seguramente ni siquiera contaba. Ojo, esto dice Zelensky y esto dice también Lloyd Austin en esa rueda de prensa. Les escuchamos. But really, he's up against all of free united Europe. He's wrecking everyday life in Ukrainian cities, but his real target is the freedom. Freedom people enjoy from Warsaw to Chicago to Yokohama. He's trying to make democratic countries lose hope, pushing the idea that dictatorships with a bit of market economy are winning this global. Now, despite his crimes and despite his isolation, Putin still believes that he can outlast Ukraine and that he can outlast America. But he is wrong. Mr. President, ladies and gentlemen, America's commitments must be honored. America's security must be defended. And America's word must be kept. Ahí lo tienen. Hay que confiar en la palabra tiene que tener un valor. Hoy en esa línea se han pronunciado muchos, también en Europa, porque dar la sensación, y de esto lo veníamos comentando también en el programa de Todo es Geopolítica, de que vas a ayudar, pero al final cansarte, le da la razón a Vladimir Putin, le da la razón a Rusia, que planteó este conflicto desde esta perspectiva. Y en eso está ahora mismo, está en un punto de inflexión importantísimo y Ucrania trata de vencer esa resistencia a dar la ayuda porque no está llegando. Ha implorado Zelensky esa ayuda, dice que es una lucha por las naciones libres, por una Europa unida y por un tipo de vida frente a los dictadores, hablando de Vladimir Putin. Insisto, Zelensky implora ya esas ayudas porque de momento lo que hay es un bloqueo en Estados Unidos, donde él dice, esto es un sueño, no os ibais a dar dinero y ahora bloqueáis esas ayudas. Claro, es que a Estados Unidos, y aquí viene todo lo que les decía desde el principio, no dejan de crecer los conflictos. Y a eso están jugando, unos y otros, particularmente China, moviendo piezas a lo largo de todo el tablero, sabiendo que a Estados Unidos le cuesta aguantar todo esto porque está demasiado metido en algunas de ellas. Se habla del segundo Vietnam, de si va a acabar siendo Afganistán, Ucrania para Estados Unidos. De momento no hay tropas, pero es ese punto que falta. Y es lo que puede hacer Biden sin el apoyo del Congreso. Eso sí lo puede hacer. Pero no va a mandar más dinero, y de momento está bloqueado. Mañana le va a pedir más dinero Zelensky, por cierto, al Congreso, a la Cámara de Representantes estadounidense. A ver si esta vez sí. Pero claro, el cansancio de Zelensky
tiene también su réplica en Europa. Esto dice Dmytro Kuleba, su ministro de Exteriores, cuando llega hoy a un Consejo de Exteriores, insisto, como invitado porque aún no es país europeo, y le preguntan, oye, ¿qué pasa con vuestra entrada en la OTAN? ¿Cómo se está viendo y viviendo? Esto responde. Key Venice Commission recommendations were implemented into Ukrainian legislation. So we can jump, we can dance if that is requested in addition. But I think to what has been done, but I think that the game should be played fairly. If we are told to do something and we do that, that must be registered as a result and taken and serve as the basis for making. Bueno, esto dice Dmytro Kuleba, el ministro de Exteriores. ¿Qué más podemos hacer? Si es que nos podemos saltar, podemos bailar, pero si nos pedís que hagamos algo, lo hacemos y luego no entramos. La realidad es que Europa en su agenda seguramente no tenía todo lo que está ocurriendo. Porque si no nos explica el elevado gasto que están teniendo en tantas y tantas cuestiones. De hecho, si hubieran querido que esto fuera hacia adelante, es relativamente sencillo el planificar un presupuesto global, el poner esas ayudas, pero pensaron que esto no duraría tanto. Van 2 años y a uno particularmente se le ha disparado el gasto en ayudas para Ucrania y también en su propio gasto por culpa de los bombardeos o del asalto del boicot al Nord Stream, que es la parte energética. Alemania tiene que pagar la parte energética, los subsidios dentro del país, tiene que pagar el cambio del tipo energético, es decir, ya no tengo el Nord Stream y ahora la energía me cuesta más dinero y además ¿qué energía quiero? Y metidos en ese jardín el gasto pum, 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 pum. Y donde había un presupuesto 1, ahora hay el 1 más otros 2 en partidas extraordinarias. Y ahí está también la parte de munición y ayudas a Ucrania, que están produciendo a destajo para intentar reponer las suyas propias. No digo ya enviar a Ucrania. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo con esto. Y el propio Olaf Scholz, aún así, el presidente alemán, el primer ministro alemán, dice que no se puede dudar de la ayuda a Ucrania, que no es el momento. Lo dice junto a Mark Rutte, el presidente de Países Bajos, presidente saliente. Ahora ya saben que se negocia para un nuevo cambio tras la victoria de Wilders en Holanda, bueno, en Países Bajos. Y claro, dice, no se puede dudar de que le vamos a dar ayuda a Ucrania es dejarles tirado y es, como les decía yo, darle la razón al propio Vladimir Putin. Wichtig, dass wir jetzt gerade in dieser Situation gemeinsam in Europa und auch weit darüber hinaus der Ukraine signalisieren, dass sie sich auf unsere Hilfe verlassen kann. Das ist jetzt ein Krieg, der anders als es vielleicht am Anfang vorherzusagen war, sich doch über lange Zeit hinziehen wird. Und deshalb ist es auch wichtig, eine lange Perspektive zu formulieren, dass wir bereit sind, so lange wie es notwendig ist, die Ukraine zu unterstützen, und zwar auch in dem erforderlichen Umfang. Da geht es ja um Dinge, die manchmal gar nicht hoch genug bewertet werden, wie zum Beispiel gibt es genügend Munition, wird genügend Munition produziert oder Ähnliches. Und das ist etwas, was nun wirklich unsere gemeinsame Anstrengung braucht. Wenn wir diese Botschaft aber aus Europa heraus, aus der Gemeinschaft der der internationalen Freunde und Unterstützer der Ukraine formulieren, dann ist das auch eine Botschaft an den russischen Präsidenten. Denn ganz offensichtlich hofft er ja darauf, dass die Bereitschaft in unseren Ländern, das Notwendige zu tun und die notwendige Unterstützung zu formulieren, nachlässt. Und das wäre eine wichtige Botschaft, wenn wir ihm sagen, rechne nicht damit. Wir sind bereit, so lange das Notwendige zu tun, wie das eben erforderlich ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, worüber zu reden sein wird. Bueno, todo esto, insisto, con una Alemania que tiene graves problemas además presupuestarios. Por cierto, que acaba de decir el Banco Central francés, en este caso, porque Alemania es bastante probable que se vaya a negativo este último trimestre y por lo tanto entre en recesión técnica tras 2 trimestres en negativo. El primero fue malo, el segundo planito pero para arriba, tercero y cuarto en negativo. Y dice el Banco Central francés que prevé un crecimiento del 0,1% para este final de año. Y probablemente también para el inicio del 24. Vamos a ver. El caso es que habría crecido un 0,1 en el tercer trimestre y un 0,1 en el cuarto. No es que estén volando las economías en Europa. Pero es que a esto hay que añadirle
Y ahora miramos a Estados Unidos, que ojo, la demanda del bono a 10 años está disparada, ahora lo vemos. Pero es que esto hay que añadir las perspectivas económicas. Europa es probablemente el paradigma de lo que va mal cuando los bloques se abren. China sufrió mucho la caída de las exportaciones y su sector inmobiliario pagó el hecho de que el consumo no repuntase para pagar los desmanes que había dentro de ese sector y lo que se había hecho ahí. Pero bueno, tienes una capacidad de maniobra interna, tienes una crisis profunda, pero en realidad la puedes manejar bien porque tienes todos los mimbres. El gobierno no tiene grandes problemas para ejecutar lo que quiere hacer en China. En Europa el problema es que esa ejecución está supeditada a una serie de parabienes con la propia sociedad y entonces, oye, pues hay ciertas cosas que tienes que ir cumpliendo y haciendo. Entre ellos, por ponerles el ejemplo del presupuesto alemán, se disparan las ayudas, los subsidios, casi a todas las familias, para haber hecho frente, por ejemplo, el invierno pasado, a la demanda de energía, que fue muy cara. Con esto encima, uno va mirando y dice, ¿por qué Europa es el ejemplo de que la desglobalización nos va mal? Porque Europa ha tenido que hacer un viraje importante con algunos de sus socios. Europa vendía mucho, exportaba mucho, pero también le vendía mucho a China. O sea, importaba mucho, pero también le exportaba bastante, perdón. Lo mismo le ha ocurrido a Italia. Italia tenía hasta un plan montado con esto. Y había pasado de tener su propia deuda a que, oye, pues le comprasen chinos la deuda, oye, tienen los chinos la deuda y además montamos la ruta de la franja y la seda y va bien. Ahora está saliendo de esto y lo nota. Y ahora vuelve a haber igual nos hemos pasado de rosca y están en eso, en ese camino de vuelta. Pero es que dice el Fondo Monetario Internacional, y por eso les digo yo que Europa puede que sea el paradigma, que es donde más claramente se ve que desconectarse de unos y otros hace daño. Dice el Fondo Monetario Internacional que las pérdidas globales podrían ser de hasta el 7% del PIB mundial si la economía se fragmenta y se divide en dos bloques a causa de la guerra en Ucrania. Dos cosas al respecto. Aquí Cristalina Georgieva. Llega el Fondo Monetario a tiempo, ¿saben? A la guerra de Ucrania. Pero bueno, y la segunda, y ya volviendo al tema que nos ocupa. Una caída del 7% del PIB mundial, porque se ha dividido en bloques la economía, claro, se da cuenta ahora el FMI porque dice, ya no es solo, que es algo que veníamos comentando, Ucrania, es Gaza, es Taiwán, es Esequibo, es Mar Meridional, cerca de Filipinas, es cerca de Australia, es Corea. Claramente hay una guerra fría. Y o la gana alguien o la pierde alguien relativamente rápido, o, dice el FMI, ojo porque podemos llevarnos un chasco importante y el crecimiento mundial se va a detener. Porque si no, ya me dirán ustedes, una caída, insisto, un golpe al PIB mundial, pérdidas globales que equivaldrían hasta el 7% del PIB mundial. Tiene un escenario más liviano en el que todo esto se suaviza, se aligera y en particular Europa espabila y se pone otra vez a hacer cuentas con unos y otros y entonces solo se pierde un 2,5. Pero ahí está, esos son los escenarios que más o menos maneja el FMI. Decía yo, dos apuntes importantes en el entorno macroeconómico en una semana en la que vamos lanzados a los bancos centrales, por cierto. Reserva Federal, primero, miércoles, y Banco Central Europeo, segundo, jueves. Por cierto, los podrán ver aquí, con retransmisión especial, efectivamente, y con traducción, comentarios y análisis de los mejores expertos de Voces Televisión. El miércoles a las 8 hora española, bueno, empezaremos a las 7, el jueves en el entorno de las 2 de la tarde, también comenzaremos con el especial en 2 menos cuarto, comenzaremos con el especial aquí en Negocios Televisión, sobre la subida de tipos o no del Banco Central Europeo. Insisto, ¿qué van a hacer normalmente? O lo que están esperando el mercado es que estén en pausa. De hecho, si miramos al S&P 500, que es siempre un buen termómetro de el vacile, la tomadura de pelo que le pegan a la Reserva Federal, pues lo que vemos es que sigue subiendo. Esa es la realidad. Hoy lo tenemos subiendo un 0,3, 4.618, y sigue para arriba, ¿eh? O sea, esto se puede seguir yendo y le falta todavía, pero va haciendo su pequeño recorrido a máximos. Y mirando al oro, y esto es lo curioso, está lejos de los máximos nominales que tocó, que los contamos aquí, porque está ahora en 1980, ahí lo tienen. Viene de una cifra bastante más alta, en el entorno de los 2070 y 2080, ¿no? Bueno, si lo abren un poco más, lo vemos entero. Ahí lo tienen. Y bajamos un poquito y vemos el pico allá arriba. Efectivamente, en ese entorno, bueno, este es de los 1996, en fin, en el entorno de los 2080, 2074 que tenía los máximos, aunque en realidad, insisto, se puede ir más arriba. Es verdad que ha ido teniendo ligeras caídas, bueno, vamos a tener tiempo también para comprobar qué hay aquí y cuánto hay de seguridad. Hoy por lo pronto los inversores sí que están mirando ya a largo plazo, es decir, ya sí están esperando
grandes fondos y demás, una recesión. Y digo esto porque la demanda del bono de 10 años se ha disparado, pero se ha disparado también incluso, mirando las rentabilidades. Por ejemplo, en el que hay a 3 años se va al 4,473, en el de 6 meses en Estados Unidos está en el 5,19, y ahí están viendo ustedes ese cambio, ¿no? Por ejemplo, como en esas subastas, insisto, que está sacando ahora mismo, o sea, esto ha sido hace una hora, están sacando las subastas en Estados Unidos, y el rendimiento se va al 4,490 al final, frente al 4,473, espera, es decir, todavía sube más en el de A10, y es verdad que la de 6 meses sí que se está disparando. Quiero decir, a corto plazo empiezan a ver los inversores ya claramente un riesgo, y sin embargo empiezan a descontarlo en el futuro, donde lo elevan pero muy poco. ¿Qué quiere decir esto? Que se prevé un panorama, un entorno de recesión en el corto plazo. Si a eso le añadimos, insisto, los movimientos que estamos viendo últimamente defensivos en algunos otros puntos, la cosa va quedando clara. Y ahí tienen ustedes también la advertencia del Fondo Monetario Internacional. Y si me permiten 3 asuntos rápidamente que tienen que ver con algo más casero. En España, a España le ha permitido Europa tener un 3% de déficit fiscal, y hoy María Jesús Montero se ha reunido con las comunidades autónomas. La propia Montero, por cierto, a ver si la podemos escuchar, la ministra de Hacienda, le ha explicado a las comunidades que del 3% que se puede gastar España de déficit, las comunidades van a tener un 0,1. Porque dice que el coste fuerte de la pandemia lo ha asumido el gobierno. Y además les dice también, oigan, que esto no tiene nada que ver con Cataluña. La escuchamos y enseguida les cuento. No sé lo que ha dicho la consejera catalana, yo he vuelto a decir dentro de la reunión que no ha habido ninguna reunión bilateral de modelo de financiación autonómica o que tenga que ver con la financiación autonómica en Cataluña. Si lo que ha dicho la consejera... No ha habido ninguna. Cataluña se les ha ocurrido solo que le van a perdonar el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica. Nadie se ha reunido con esto. Oiga, señora, ya basta, digo. O sea, bien, que a lo mejor no ha ido ella, y a lo mejor no le han llamado a reunión sobre el modelo de liquidez, o reunión sobre el modelo fiscal, o reunión sobre el déficit de las comunidades. A lo mejor no le había llamado así. Pero que en Cataluña saben que se le va a perdonar ciertas cuestiones es evidente, y lo que ha ocurrido también, y solo 3 comunidades autónomas van a tener superávit. Todas las demás están alucinando con que de pronto les digan de la noche a la mañana que va a haber un ajuste importante, y que el año que viene 0,1 en déficit. Y el otro 2,9 se lo va a chupar el gobierno. Que nos hemos comido lo gordo de la pandemia, ha dicho. Cuando en pandemia decían que, hombre, el gobierno hacía ciertas cosas, pero que había competencias que eran de las comunidades autónomas. Ahora se ve que ya no. Ahora se ve que ya no, que lo gordo se lo ha comido el gobierno. En fin, y si me permiten un último asunto que tiene que ver con la curiosidad, que es Japón. En Japón tienen, fíjense cómo va el asunto, un problema de crecimiento poblacional tan elevado que están regalando casas, si van familias de menos de, o sea, con 1 o 2 hijos, con 40 años o menos los padres, los progenitores. Insisto, es que tienen cifras ahora mismo de construcción y de viviendas vacías, tienen 10 millones prácticamente de viviendas vacías. O sea, cifras que no se veían desde una burbuja de 1980, pero claro, sin gente que las pueda comprar. Entonces, entre los precios elevados de una y todos los millones de viviendas vacías que tienen en el otro, están en eso que les cuento casi a modo de curiosidad. Y con esto, vamos directos. Money Markets, Daniel Lacalle, como cada lunes.